tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto tenerlos de este lado nuevamente. Hoy es un viernes de The Room. Como saben, todos los viernes nos reunimos aquí en este espacio para platicar un poco sobre muchas cosas, sobre negocios, evidentemente, pero sobre cómo el storytelling puede ayudarte a desarrollar, a generar, a estructurar mejores tus negocios. Y hoy en día, hoy tenemos una sesión que es bien interesante y es algo que me han estado pidiendo en muchísimas ocasiones. Es cómo utilizar el storytelling para presentar un proyecto a inversionistas, claro, a clientes, incluso a personal ejecutivo interno. Y ahorita te voy a explicar hacia dónde va, pero ¿cómo funciona Shark Tank? ¿Cómo funciona Dragon's Den, la versión inglesa de Shark Tank? Que desde mi punto de vista, según entiendo, es la versión original, que donde nace todo y de donde viene todo esto. Quienes somos un poco amantes del humor británico y de toda la tecnología, de todas las transmisiones británicas, Top Gear y todo ese tipo de Gordon Ramsay, ese tipo de cosas, bueno, pues es muy buen programa. Ahí todos los temas de la BBC y de otras cadenas británicas. Pero, ¿cómo se...? La gran pregunta de lo que vamos a desarrollar el día de hoy es, ¿cómo estructurar un negocio para conseguir una inversión, para venderlo, para presentarlo en un foro? Incluso si es, vámonos por partes, si es un negocio personal que estamos desarrollando, un startup, ¿cómo generar inversión para que el negocio crezca, ese dinero que no tenemos nosotros? Segundo, si es un negocio ya más o menos establecido, ¿cómo conseguimos nuevos inversionistas, nuevos socios o cómo incluso lo vendemos? Y tercer caso, de este lado vamos a poner, como lo ves de este lado, vamos a pensar, si estás en una organización grande, en un negocio, en una empresa, en una transnacional o en una empresa nacional grande, ¿cómo presentas un proyecto a los directores, dueños, CEOs para conseguir pues inversiones o desvío de ingresos para hacer crecer un proyecto, una nueva línea de producción, un algo, ¿no? Esos son los tres aspectos que vamos a revisar hoy. Sirve para todos porque finalmente es lo mismo. Si tú tienes prisa, me voy a ir directo a darte un resumen de lo que vamos a ver hoy. Lo importante para todas estas cosas es conocer a tu audiencia, a quién le vas a presentar las cosas. Necesitas presentar un amor brutal por tu idea, tu historia en 3 actos. La historia, mi historia, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué hago? ¿Por qué estoy aquí presentando? ¿Y por qué tengo yo el conocimiento y las habilidades? Cuarto, la historia de tu producto o servicio. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? Finalmente, el conocimiento. Tienes que mostrar el conocimiento de la industria o el mercado en donde estás metido, porque eso es lo que va a darte mucha credibilidad. Finalmente, enamorarte de tus finanzas. Si no conoces los números, los datos, los ingresos, costos, revenues, márgenes, si no conoces todo eso, nadie te va a pelar. Por cada dólar que pidas, tienes que generar una información de cuántos dólares vas a regresar y finalmente una conclusión emocional que haga mucho sentido. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tienes prisa, si te quieres ir, si no te gusta mi cara, si lo que quieras, esto es lo único que tienes que saber. Todos estos son las cosas que tienes que palomear cuando estás haciendo un caso específico de lo que es presentar en un foro tipo Shark Tank. ¿Ok? ¿De qué vamos? ¿Qué es? Antes lo que tengo que hacer es mostrarte. Si tú quieres saber algo sobre storytelling para negocios, bueno, pues compra mi libro, Storytelling para Negocios, y sobre todo, ponte atento porque vamos a estar platicando sobre cómo hacer cursos, talleres, todos los talleres que tengo sobre storytelling para negocios y mentorías, coaching, para que te asegures de que puedas llevar tu negocio al siguiente paso a través del storytelling. Créeme, llevo más de 15 años en el storytelling para negocios y esta es la mejor herramienta que existe para avanzar tu negocio. Vámonos a entrar entonces en, ahora sí, esto es lo que vengo yo a platicarte. Te voy a platicar yo, antes que nada, pues te voy a contar una historia, porque soy un storyteller y eso vivo, eso me dedico y además eso es lo que más me gusta hacer y por eso estamos tú y yo aquí platicando. Te voy a contar la historia de cómo terminé yo enamorándome del storytelling
y sobre todo cómo enfocarlo en los negocios, porque claro, me gustaba leer historias, crear historias, escribir, más allá de la parte de negocios, tenía yo una parte creativa desde chiquillo que era muy, muy interesante y era la que me permitía tener esas habilidades para crear cosas. Pero hubo un día donde tuve un proyecto muy, muy importante. Una empresa de retail, me dedicaba yo a trabajar con los retailers, una empresa de retail, un supermercado de los más grandes supermercados de México, de los probablemente 3, 4 más grandes de México, me dio la oportunidad de meterme a su data. Me dio una muestra de lo que eran las grandes ventas que tenían en un mes, imagínate, 30 días de data de una tienda en particular, un flagship store que tenían en un barrio, no voy a decirlo, en un barrio de alto poder adquisitivo en la Ciudad de México. Y entonces nos permitieron como equipo tener acceso a toda esa data. ¿Te imaginas? ¿Qué se vendía? ¿Cuándo se vendía? ¿A qué hora se vendía? ¿Qué cantidades se vendían? No nos permitieron tener acceso a los precios, pero eso fue otro proceso. Y lo que hicimos fue un análisis. Esto fue probablemente 2010, calcúlale más o menos, en donde hicimos un análisis profundo. Big Data, analytics, minería de datos, ciencia de datos, llámalo como quieras. Hoy en día todo eso le llamamos inteligencia artificial. Entonces, con esa inteligencia artificial de aquel entonces, que es la base de lo que utilizamos hoy, hicimos un análisis de cómo se vendían las cosas. Lo más interesante es, claro, nos dijo la data que se vende, cuándo se vende, cómo se vende, pero nos permitió tener algo sobre storytelling. Ese storytelling con el que entretejí toda la data, que pasó por un proceso analítico y lo conduje a un análisis de, de negocio, ¿okay? Un perfil de negocio interesante, me dio chance de entender cuáles eran los personajes que iban a esa tienda. Entonces yo tengo datos, claro, las empresas, los retailers lo que ven son números, ingresos, revenue, rotación de inventarios, pero difícilmente pueden ellos ver quiénes son los clientes, porque no hay un identificador. Tú vas a un retailer, vas a un supermercado, compras un yogurt, compras un bolillo, compras una cebolla y no te identificas. No hay un proceso así como de lealtad para saber cuándo regresaste o quién eres o cuántos años, como lo tienen todas las empresas en línea. Amazon, Instagram, eBay, Mercado Libre, todas saben quién eres, qué te dedicas, dónde estás, dónde vives, cuánto has pedido, cuánto has gastado, cuál es tu poder adquisitivo, saben todo de ti. Los supermercados no. Y logramos con eso identificar diferentes perfiles que existían. Por ejemplo, habían personas que a las 7, 8 de la noche compraban productos muy sanos. Unos yogurt, por ejemplo, compraban en su propia en la misma canasta, que eso sí lo podíamos identificar, y compraban productos bajos en calorías, productos integrales. Ese perfil era muy particular. Y entonces entendimos que eran un perfil de gente sana, que va al gimnasio a las 6 7 y a las 8 9 compra comida sana. Eso es bien interesante al crear un personaje. ¿Sí me entiendes? Al saber qué tipo de personas son las que van. Esto es un dato bien interesante porque los viernes en la noche se vendía mucho ropa íntima. Entonces nos habla de un perfil muy particular. Ropa íntima con otros productos que tú ya sabes y no te voy a referir porque esto es televisión, clasificación A. Pero nos da un perfil de personas. En los domingos era algo muy curioso porque las canastas, es decir, las compras, eran enormes, eran grandes, eran de 20, 30, arriba de los 20, 30, 40, 50, 60 artículos. Quiere decir que los fines de semana, sobre todo los domingos, iban las familias a comprar. Cuando tú entiendes más allá de las canastas y empiezas a ver, analizar cómo se comportan las personas, empieza a poder definir perfiles. Y esos perfiles son los personajes.
Y los personajes te permiten crear historias. Cuando tú creas y eres capaz de crear una historia enorme, interesante, atractiva con respecto a los personajes, sus acciones, sus nudos que hemos platicado aquí, sus antecedentes, sus desenlaces, entonces tienes una historia completa que contar. Y cuando creas esa historia, entonces tú como dueño del supermercado, como dueño de las negociaciones con los proveedores, puedes influir como si fueras el dios creador de ese universo e influir en tus personajes diciéndoles qué pueden hacer, qué deben hacer, cómo lo pueden hacer, cómo desarrollarlo y cómo estructurarlo. Todo basado en basket análisis. Ese fue el momento en donde verdaderamente el storytelling entró en mi cabeza, el storytelling para negocios. Me enamoró y todo me hizo sentido. Cuando todo lo que había yo hecho y estudiado, había estudiado ya una maestría en escritura creativa, pero llevaba yo 20 años trabajando en ventas, marketing, desarrollo de negocios, en la industria. Fue el momento, el wow moment, ese momento de boom, cuando todo se conjunta y storytelling y negocios hace sentido. ¿Te das cuenta? Muchas veces no vemos nosotros todo lo que es el storytelling que existe dentro de los negocios porque simplemente estamos pensando en la transacción, pensando en las finanzas, pensando en lo que es mi departamento, mi interés, mi gusto o lo que yo quiero desarrollar en mi negocio. Si nosotros creamos un poco de narrativa, entonces tenemos esa, ese análisis que es brutalmente importante. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque no sirve para nada esta historia. Sirve para decirte lo que es uno de los puntos que vamos a mostrar con... no me voy a adelantar. Vamos a entrar directamente en lo que es cómo presentar una historia, un producto, un servicio, una empresa a un foro como el de Shark Tank. Imagínate que tú la próxima semana tienes una sesión y te han dado una cita con uno de los grandes inversionistas de México. Alguien que está buscando algo que parece que es lo que tú ofreces. Y te ofrece un desayuno, te ofrece una comida, te ofrece un espacio en su foro, probablemente 20, 30 minutos, seguramente no te ofrecerán más. Tienes la oportunidad de sentarte con el CEO, acuérdate, el CEO de tu organización y quieres pedirle algo porque crees que tienes una idea que puede generar más ingresos a su organización. Piensa que estás invitado a Shark Tank. ¿Cómo preparas esa presentación? Recuerda que no vamos a hacer una presentación ni un PowerPoint. Esto es storytelling y esto es hablar y platicar como yo te platiqué una historia hace ratito. Es tener bien estructurada una historia y platicarla. ¿Ok? Entonces, el primer punto es conocer a tu audiencia. ¿Sabes quién es tu CEO? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? La empresa que está invirtiendo aquí en Estados Unidos, en el corporativo, en Europa. ¿Cómo está la audiencia esperando ese board de vicepresidentes? ¿Qué está esperando para el próximo año? ¿O por qué? ¿Cuáles son los problemas que están teniendo y los huecos que están dejando un espacio al board y donde no están cumpliendo perfectamente bien sus objetivos de negocio? ¿Conoces a tu audiencia, aunque sea tu jefe? ¿Sabes quién es? Bueno, haz un perfil detallado. El primer paso es hacer un perfil detallado en tu cuaderno, en tu computadora. Pero lo importante es que hagas un perfil detallado de ese director general, esos vicepresidentes, ese board, ese dueño, ese inversionista. Pero escríbelo. No seas flojo, no seas floja. Escríbelo. ¿Por qué? Porque si lo tienes en la mente se te van a ir mil cosas. Si no lo escribes, no existe. Esa es una de las reglas de los negocios. Si tú estás en un negocio, en un startup propio, o estás en tu empresa madura y quieres nuevos inversionistas o quieres venderla, necesitas conocer tu audiencia, necesitas saber quiénes son a quienes les vas a hablar, a quienes les estás hablando, a quienes les estás dirigiendo, quiénes son, de dónde vienen, qué industria tienen, qué edad tienen incluso, cuál es su background de estudios, qué conocimientos tienen, les gustan en máximo las finanzas o los negocios o el marketing. ¿Qué es exactamente lo que buscan cada una de esas personas? No es lo mismo presentarle un proyecto al ingeniero Slim, que es muy de números, muy de específico, muy de visión, a presentarle algo a un Richard Branson, por ejemplo, de Virgin, que es una persona como muy,
muy esotérica, no esotérica, sino muy, muy creativa y siempre está pensando en cosas nuevas, distintas. Claro que los dos están viendo las finanzas, pero sus objetivos son distintos. Tu audiencia es completamente distinta. ¿Qué buscan? ¿Cuánto tiempo te van a dar? Conoce a tu audiencia. ¿Quiénes están en Shark Tank? ¿Quiénes son este muchachito Elías Ayub? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué le interesa? ¿Sabías que tiene un equipo de fútbol en España? Que lo compró simplemente porque hubo una broma en el radio y dijeron, este equipo, nuestro equipo está tan mal que debería comprarlo Slim. Y Slim le llegó, de rebote le llegó y dijo, oye, Elías, deberías comprar ese equipo, ve a verlo. ¿Qué intereses tiene? Pues tiene intereses de fútbol, él tiene intereses particulares de muchas cosas. Conoce a tu audiencia. Muchas veces nos sentamos, además, esto, voy a regresar a este punto porque es bien importante. Hoy en día, hace 30 años, cuando yo empecé en los negocios, conocer a tu audiencia era imposible. Claro, había alguien que te podía decir. Yo me acuerdo que alguna vez me senté con los dueños, directores de Grupo ADO. ¿Y sabes quién me dio el insight perfecto de quiénes eran? Mi mamá, porque los conocía de alguna razón en particular hacía 60 años. Ella me dio la razón. Hoy en día podemos conocer perfectamente bien quiénes son nuestra audiencia, porque existe LinkedIn, porque existen redes sociales, porque existen los podcasts, todos ellos han estado en podcast. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus intereses, sus objetivos, sus deseos más profundos? Como diría Lucifer, si has visto la serie, ¿no? Conoce a tu audiencia. Eso es el primer punto y lo más importante. Te recuerdo que todo esto sí lo digo yo, porque lo estás escuchando de mi viva voz, pero esto está investigado y esto viene de diferentes puntos, como ya te comentaré. Segundo punto. Ahora sí, tienes a tu audiencia y ya sabes quiénes son. Lo que tienes que hacer en primer punto es la historia de cómo te enamoraste de tu idea, cómo se convirtió en tu pasión y agrega emociones. Ahora ya sabes por qué te conté la primera historia que no venía al caso, que no tenía nada que ver. Ya te conté cómo me enamoré yo del storytelling para negocios, de dónde vino. Y si tú lograste ver, porque es genuina esa historia, es real esa historia, tú lograste ver mi entusiasmo. Porque eso no se puede actuar, no se puede inventar. Tú viste mi entusiasmo, tú viste mi pasión, tú viste mis emociones. Al darme cuenta de, claro, las personas que están en un supermercado no son clientes, son personajes de una gran historia. Otra vez, ¿te das cuenta? Esa sonrisa no se puede falsear. Tú tienes que contar la historia de tu startup, de tu negocio o de tu departamento, ese producto, servicio, iniciativa que quieres hacer. Tienes que entender por qué te apasiona. ¿Por qué te apasiona? ¿Por qué quieres compartirles a ellos, a esa audiencia, que esa es tu pasión? ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en algo que no sea tu verdadera pasión. Nadie va a invertir en algo que no te apasione, que no te entusiasme, que no te llene, que no estés obsesionado con esa historia día con día, en las noches, que sueñes con ello. Tú tienes que contar esa historia como te la conté. Claro, hay técnicas, ojo, otra vez. Hay técnicas de cómo contar esas historias. Si no sabes cómo, bueno, pues aquí está el libro. Pero tienes que contar esa historia en particular. ¿Por qué te apasiona esa historia? Entonces tú ya tienes tu audiencia, ya sabes a dónde vas, ya sabes cómo vas a presentar. Primer paso, cuenta por qué te apasiona esa historia. Ahí vas a traer su atención en primera instancia y va la gente a decir, este cuate tiene mucha razón. Esto está transmitiéndose en vivo. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones. Aquí las estoy revisando yo y las estoy leyendo. Tercer paso. Ahí está. Cuenta tu historia. Cuenta tu historia en 3 actos. Aquí me voy a meter un poquito más de lleno a lo que es la historia de las personas. Pero muchas veces el programa de Shark Tank termina diciéndote, tu producto no me gusta, querido amigo, pero me entusiasma quién eres. Quiero invertir en ti. ¿Has oído esa frase? ¿Cuántas veces hace? Ya es incluso un poco cliché, ¿no? Quiero invertir en ti. Me llamaste la atención, me caíste bien, me gustó cómo presentas, me gustó tu entusiasmo. Tú eres el producto, no lo que estás presentando. Entonces tienes que contar la historia de ti, de quién eres.
¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, cuéntalo en 3 actos. Primer acto, el pasado. Primer acto es esa planta que está ahí, el pasado. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo llevas? Todo lo que sea tus pasados, todos tus galardones, todas tus medallas, todos tus trofeos, todos tus títulos, todo lo que has ganado en el pasado. Yo he hecho, yo he dicho, yo he considerado, yo lo he logrado, tal. Segundo acto, el presente. El presente. Hoy me dedico a mi startup. Y hago esto porque me entusiasma, me gusta, me emociona. Esto es de lo que se trata y esto es lo que estoy haciendo con mi vida. O, esta es mi empresa ya establecida con la que llevo trabajando tanto tiempo. O, este es el departamento en donde yo estoy trabajando. La gerencia, la dirección, la subdirección, la vicepresidencia donde yo estoy. Hoy, ¿qué haces? Y tercer acto, futuro. ¿En qué puedes agregar valor? ¿Cómo puedes agregar valor a tus inversionistas? Yo les voy a ayudar a que este startup se convierta en una empresa, a esta organización que suba a la bolsa, a este emprendimiento que se convierta en el mejor producto que vamos a tener el próximo año. ¿Qué valor vas a agregar? Eso es lo que tú vas a hacer tú. ¿Por qué? Porque otra vez los sharks invierten en personas, no en productos. Porque las organizaciones, los recursos humanos, lo que hace es darse cuenta quiénes son las personas que tienen valor. Y si tú cuentas bien tu historia, entonces tú tienes un espacio asegurado para la siguiente temporada. Como si esto fuera fútbol o como si fuera serie de Netflix. Si tú cuentas bien tu historia, tienes asegurado el siguiente paso. Y si tú cuentas bien tu historia de startup, entonces vas a poder vender que tienes la capacidad, tienes la actitud, tienes los conocimientos, los galardones, los valores para poder desarrollarla. ¿Sí me entiendes? Entonces, tercer acto, cuenta tu historia. Cuenta quién eres tú. Cuarto paso, ya tienes a la audiencia, ya sabes, ya les contaste tu idea, ya les contaste quién eres. Ahora tienes que contar la historia de tu producto. Cuenta la historia de tu producto o tu servicio. Otra vez, pasado, presente y futuro. Son los 3 actos de cómo contar una historia de un producto o servicio. ¿Ok? Entonces tu startup o tu organización tiene un producto que resuelve ciertas cosas. Antes, pasado, existía un problema que no podía resolverse, que traía dolores de cabeza, que drenaba ingresos, que generaba costos, que tenía... El pasado es complejidad, el pasado es complicación, el pasado es emociones negativas, el pasado es todo lo que está mal, todo lo que no funciona, todo lo que estaba equivocado o está atorado. Hoy presente tienes un producto capaz de resolver ese negro y oscuro pasado. Hoy presente puedes desarrollar ideas, conceptos a través de resolver el problema que te trajo ese producto. Tercer acto, futuro. ¿Cuál es el valor como resultados financieros? Y el futuro es, este producto te va a ayudar a reducir costos, a generar ingresos, siempre en números, siempre en finanzas, siempre en ingresos, costos, revenue, todo lo que tenga que ver con el signo de pesos, que me hubiera gustado ponerlo aquí, pero no está. El futuro es lo que resuelve, lo que resolverá. ¿Cómo será esa? Y te voy a poner un aspecto que es bien importante. Los escritores siempre decimos que hay un pasado o un antecedente que el nudo rompe. Lo que tienes que crear es una nueva normalidad. Por eso los libros, las historias, las películas acaban en algo bonito, hermoso, trascendente, porque se crea una nueva normalidad. ¿Cuál es esa nueva normalidad? Que tiene que ser en negocios mejor que la anterior. ¿Ok? Así es que plantea ese futuro específico que tú tienes. ¿Ok? Siempre te digo que hay cosas que son importantes y que sí no las digo yo, pero sí las digo yo. Pero te voy a recomendar de una vez. Este artículo es viejito, pero tan viejito como Shark Tank probablemente. Lo que las grandes compañías aprendieron sobre Shark Tank. ¿De dónde? De Harvard Business Review. Baja este artículo. Lo que te quiero demostrar con esto es que las grandes universidades, incluso las grandes publicaciones, los grandes periodistas están hablando de Shark Tank. Todo lo que hemos aprendido en la televisión y todo lo que hemos visto que funciona,
son este tipo de cosas. Muchas universidades tienen programas académicos basados en Shark Tank. Incluso presentan sus productos de emprendimiento en foros similares, con inversionistas similares o empresarios similares al menos, para darle vuelo a esos estudiantes. Entonces, no es tan loca esta idea que te estoy diciendo. Lo que te quiero decir es que busca en cualquier sitio, cualquier universidad, Princeton, Wharton, Berkeley, incluso, híjole, se me fue. La Universidad de León, creo, tiene un programa muy interesante ahí. La Universidad de Filadelfia, muchas universidades hacen esto. Eso es lo que te quiero un poco decir con este tipo de cosas. Ok, después de ese paréntesis, quinto punto, cuenta la historia de la industria y del mercado. ¿Qué tiene que ver la industria? ¿Qué tiene que ver el mercado? Pues tú tienes que dominar la industria en donde estás metido. ¿Por qué? Porque llevas mucho tiempo en ella. O porque te apasiona brutalmente. Si tú logras contar la historia de lo que es ese momento fantástico en donde conoces todo lo que es la industria en donde estás trabajando, entonces van a decir, yo quiero trabajar con alguien que domine esa industria. Yo quiero trabajar con alguien que tiene un producto que no solo lo conoce, sino conoce exactamente bien dónde están sus clientes, dónde están sus competidores, dónde están sus mercados, dónde está todo lo que está sucediendo alrededor de su organización, de su empresa, de su producto, de su emprendimiento o de su idea. Cualquier persona va a querer platicar contigo si es que está ahí, justo ahí, en medio del huracán de lo que es la industria y el mercado. ¿Ok? Otra vez, háblales sobre el pasado de tu industria. Antes la industria era así, hoy la industria era así, y la visión, el futuro, la visión del futuro de la industria va a ser así. El mercado, vamos ahora al mercado. Es lo mismo, pero no es lo mismo. El mercado está creciendo a tanto por ciento. La oportunidad está así. El mercado no tiene los suficientes competidores. El mercado tiene grandes fallas, se están abriendo. Incluso, vamos a poner este punto, ¿no? Ahora vamos a tocar el punto de los aranceles de Trump. Se están abriendo oportunidades o se están cerrando oportunidades en una industria para que te muevas a otra. O se están abriendo oportunidades en esta industria y es ahorita cuando tienes que tener. Si tú logras explicarle a los Shark Tanks que te van a echar a andar, te van a ayudar con una inversión para tu startup, a los inversionistas que van a comprar tu organización, o al director general, CEO y board que conoces perfectamente bien la industria, no te van a dejar ir. Van a invertir poco, van a invertir menos, van a invertir tal, pero no te van a dejar ir. No van a dejar salir de esa sala a una persona que tiene un profundo conocimiento de la industria. Nuevamente, no seas flojo, no seas floja. Todo esto lo tienes que escribir. ¿Por qué? Porque se te va a pasar. Y después tenemos que aprenderlo y estudiarlo. Spoiler alert. ¿Cómo presentar? Busquen mi perfil de YouTube, o de YouTube, ¿sí? Busquen mi perfil de YouTube una sesión que se llama Palacios Mentales. Así es como se presenta. Muy bien. 6. Enamórate de tus finanzas, chingao. Este es un tema bien importante porque es, creo que, el peor error. Y es más, estaba leyendo, déjame ver si tengo aquí el dato. Estaba leyendo que gran parte o gran cantidad de los deals que se hacen en Shark Tank se caen por una razón en particular. Porque los números que presentan no son los números que reflejan la realidad de... no son los números que reflejan la realidad del negocio. Y aquí está, lo estoy viendo aquí. Dragon's Den dice, ejecución de acuerdos. Investigaciones indican, ahí está, muy azul chiclamino, Investigaciones indican que alrededor del 53% de los acuerdos anunciados en el programa no se concretan después de la grabación debido a discrepancias durante el due diligence y cambios en los términos. 53%, ahí está, en los malos números, en no llevar los números preparados, en sobrevender los números. Tienes que contar la historia en data. Yo a esto le llamo number telling. ¿Ok? Y este es un punto súper importante porque el number telling te va a ayudar a que las finanzas creen una historia. Antes,
no había revenue. Hoy en día estamos creciendo, tenemos proyecciones. El margen era así, el margen es así y el margen va a ser así. Los ingresos van a ser así, los ingresos, los números. Piensa en, ya conoces a tu audiencia, ya sabes qué números son los que le gustan. ¿Les gusta la participación de mercado? ¿Le gustan los ingresos? ¿Les gustan los márgenes? ¿Les gustan las carteras vencidas? ¿Les gusta? ¿Qué le gusta a esos Shark Tanks? Cuenta tu historia, pero no solo es contar la historia, porque la verdad es que, te voy a ser honesto, las finanzas son súper, súper aburridas, al menos para mí. Los números financieros, híjole, un estado de cuentas es lo más aburrido que puedas ver. Es más aburrido que un programa del Canal 2. Y entonces lo que tienes que hacer es, lo siento, enamórate de tus finanzas. Tienes que enamorarte de esos números y dominarlos. ¿Por qué? Porque las preguntas van a venir ahí. Y va a venir un bombardeo de preguntas que si tú fallas o si tú contestas mal en vez de decir no estoy seguro o no lo sé, pero tal. Eso también se valora mucho, ojo, se valora mucho la honestidad en no lo sé, lo investigo. ¿Ok? Pero tienes que enamorarte de tus finanzas porque también tienes que contar esa historia. Y séptimo y último, conclusión, tienes que concluir. Tienes que concluir tu historia. Tienes que concluir tu presentación. Háganme preguntas. Vamos a trabajar con preguntas y respuestas ahorita, que estoy revisando yo de este lado. ¿Ok? Tienes que concluir. Tienes que regresar a tu historia inicial. ¿Te acuerdas de esa historia que te conté del supermercado? Bueno, la gran conclusión es que si tú no sabes quién es tu cliente, entonces no vas a poder vender. Si tú no sabes quién es tu cliente, entonces estás dejando en la mesa todo tu conocimiento. Si no te da tu cliente la oportunidad de conocerte, entonces tú tienes que meterte a buscar quién es tu cliente, identificarlo. Y ese personaje es el que te va a ayudar a generar una historia. ¿Para qué? Para que el desenlace sea una comedia y algo positivo y algo atractivo que te ayude a generar los ingresos que te estoy diciendo. Sé que con estos ingresos, incluso me acuerdo que presentábamos estos números y las proyecciones decían que íbamos a tener al menos un incremento en un 20 y un 30% de las ventas que iban a tener ellos, si hacían estrategias que les decíamos nosotros, que no es poca cosa. ¿Todo por qué? Por conocer la data, los números, el análisis de la información. Regresa con una historia, con tu historia inicial, con la que abriste, cerrando con emociones y cómo es ahora mejor el mundo gracias a tu producto, servicio, gracias a ti y gracias a tu empresa. ¿Cómo es mejor el mundo gracias a tu producto? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? ¿Sabes la historia? ¿Conoces la historia? Bueno, pues esa es la forma en la que hay que presentar. ¿Hay otro? Ah, tenemos una lámina de bonus por ahí. Ya que estés presentando, te voy a decir varias cosas. Primero, vámonos a este lado. El bonus, por favor, no improvises. Lo peor que puedes hacer en una presentación de este tipo es improvisar. Tú tienes que generar un guión. Siempre pongo este ejemplo. ¿Por qué Robert De Niro ha ganado tantos Óscares? ¿Por qué Meryl Streep es tan magnífica? Yo creo que es la mejor actriz de hoy en día. ¿Por qué Meryl Streep es tan magnífica? Porque siempre llega al foro con su guión aprendido. No se sale del guión, lo tiene practicado. Antes de que tú veas la película, ella practicó ese guión, yo creo que no menos de 100 veces. Se lo aprendió, lo practicó frente al espejo, lo practicó junto a un actor sparring, lo practicó junto con su contraparte y hizo varias escenas hasta que supo que quedó mejor. Tú no puedes improvisar. Los grandes no improvisan. Siempre digo, escribes el guión y lo presentas 7 veces frente al espejo. Se lo presentas a un amigo, a un conocido, a alguien que te pueda dar una crítica constructiva. Número 2, prepárate. Prepárate para que el orden cambie. Sí, me preguntan siempre, oye, pero voy a empezar con mi historia o con mi producto. Ten un plan. Pero alguien te va a decir, eso no me interesa. Adelántate. La industria me da lo mismo, sé que la conoces. Vámonos al punto final. Oye, regrésate a tal. Oye, quiero empezar con las finanzas. Por eso está en bloques la historia. Piensa tú que tienes... ¿Dónde están mis tarjetas? Aquí están mis tarjetas. Piensa tú que lo trabajaste y tienes ciertas tarjetas. Cada una de los puntos que te dije es, bueno, pues piensa en que
pues vas a avanzar, vas a regresarte y vas a moverlo como si fueran barajas o naipes. El orden te lo van a dar ellos. Tú sugieres el orden, pero ellos te van a cambiar muy probablemente el orden. Tercero, no te lo tomes tan en serio, ¿ok? Relájate. Y esto va muy con el 5, con el 4. Sonríe y diviértete. No te lo tomes tan en serio. ¿Por qué? Porque creemos que esa presentación es la que va a definir nuestra vida, lo que va a definir el futuro. De aquí en adelante, si lo logro, todo va a estar bien. Y si no lo logro, todo se va al carajo, todo se va a la mierda, todo va... No es así, ¿ok? No pasa nada. Si te equivocas, no pasa nada. Vas a seguir viviendo, vas a tener tu emprendimiento startup, no va a generar ingresos, pero tu empresa va a estar funcionando bien, tú te vas a regresar, no pasa nada, ¿ok? No es tan grave. Y te voy a decir por qué te digo que esto no es tan grave y tú sonríe. Mucha gente que me ha preguntado sobre este caso, cómo presentar con storytelling para Shark Tank, es, es que es mi última oportunidad y esa presión los rompe. Los Sharks, bueno, te voy a decir, iba a decir los perros, pero los tiburones huelen el miedo. Y eso es lo peor. Quieren trabajar con gente que se divierta, que esté apasionada, que sea alegre, que viva en el cortisol, que esté llena de... huyen, los Sharks huyen a la adrenalina, ¿ok? Y eso es lo que tú tienes que reflejar, ¿ok? Y además, ¿la vas a regar? Sí, la vas a regar. Te voy a decir cuántas. De cada 5 veces le vas a atinar a una. Aquí está la estadística. Este número es bien interesante. 20% de los participantes que van a Shark Tank y a Dragon's Den salen con un acuerdo. 1 de cada 5. Vámonos a otros números interesantes y eso tú lo sabes. Entre un 90 y 80% de los startups fracasa. No te lo tomes tan en serio. Siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay otra oportunidad. Pero si tú esto no lo ves como algo divertido, entretenido, curioso, simpático, como algo fantástico, bueno, pues no lo vas a hacer. Es más, te voy a contar una historia y alguien de los que está por aquí ya ha escuchado esas historias, ya ha escuchado esta historia mía, que hace mucho que no la saco. Pero, ¿quieres ver cómo se hace una mala presentación a un Shark? Escucha el primer episodio, solamente el primer episodio de un podcast que se llama Startup. Se acabó. Punto. El primer episodio, ¿eh? Si quieres, síguete y lo que sea. Está un poquito outdated, ya debe tener como 10, 12, 15 años ese podcast, pero el primer episodio es una joya de cómo no presentar, cómo todo esto, cómo hacer todo esto mal. Y entonces, no improvises, prepárate para el intercambio de información, para cambiar el orden de las cosas o para brincarte un capítulo de los que te dije. No te lo tomes tan en serio y sonríe y diviértete. Se acabó. Tú puedes, si tú haces todo esto, es muy probable que estés dentro de este 20%. Si lo haces todo el chilazo, entonces vas a estar en el otro 80% en donde no invirtieron nada. Se acabó. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. ¿Qué tenemos? Gracias por compartir. Saludos. Gracias, Calvin. Pregunta. ¿En el futuro te enfocas en lo que resuelve tu producto, startup, o cómo ayudas a los inversionistas? Tiene que ser ambas. Te la voy a poner así. Primero, ¿cómo ayudas? Déjame ver dónde está esta. ¿Será esta? ¿Cómo puedes agregar valor? ¿Cómo ayudas a tu mercado, a tus clientes? Es en esta. En la historia, no, en este no, en esta. En la historia de tu producto, ¿ok? ¿Cómo le vas a ayudar a las personas, a tus clientes, a que agreguen valor? ¿Ok? Y aquí cuando estás hablando de tu producto o servicio, tú vas a explicarles cómo les agregas valor, cómo vas a hacer su vida mejor, más fácil, cómo les vas a resolver el problema que tienen en el pasado, ¿ok? Aquí es muy funcional de el producto hacia tu cliente, el mercado o a quien atiendes, ¿ok? Pero si te vas a esta no, aquí, las finanzas. ¿Cómo le vas a ayudar a los inversionistas a recuperar su dinero y a hacer más grande su inversión? Entonces, de cierta forma son ambas. Uno es una historia de lo que tu producto resuelve y la otra es números.
A los inversionistas les va a dar lo mismo si me pagan. Una historia es números, los ingresos. ¿Ok? Ojo, si tú estás haciendo un startup y no lo quieres vender todavía, la parte de los números es importante, pero no tan importante porque tú eres el inversionista mayor que invierte como o en dinero o en tiempo. Así es como le estás tú entrando. ¿Ok? Hola, Sadai, ¿cómo estás? Gracias, Mónica. Esa fue pregunta de Mónica. Víctor, ¿cómo buscarías la información de tu cliente? Ok, claro, depende de muchos factores, ¿no? Depende de, primero, si conoces a tu cliente o si no conoces a tu cliente. Si estás entrando en un mercado nuevo o si no estás entrando en un mercado nuevo. Pero siempre puede haber información en cuáles son las problemáticas que tiene tu cliente, cuáles son las complejidades a las que se atiende, a las que se están encontrando en este momento. Puedes encontrar información sobre competidores, sobre otros inversionistas, sobre otros casos de éxito. Cuando tienes información de mercado, más bien, cuando no tienes información, vámonos a la parte complicada. Yo busco muchísima información en Fortune, en Time, en revistas, Business Week, en revistas de ese tipo, porque te van diciendo cuáles son las problemáticas que tienen los clientes. ¿Sí? Muchos de los competidores, este es un truco fantástico, porque somos personas, mi querido Vic. Somos personas. ¿Y cómo somos las personas? Otra vez, como personajes, tenemos muchas habilidades, pero tenemos defectos. Los personajes tenemos muchos defectos. Eso hace un antihéroe, a diferencia de un antagonista. Un antihéroe es una persona buena que tiene muchos defectos, ¿ok? Entonces, como somos antihéroes, tenemos el gran defecto de la inseguridad. Somos sumamente inseguros. Todas las personas, sobre todo los hombres, somos muy, muy inseguros. ¿Y qué hacemos con esa inseguridad, mi querido Vic? Lo que hacemos es esa arrogancia, que nadie vea mi inseguridad. Y esa inseguridad yo la reflejo con información. Termino yo regalando información. Todos los podcasts de entrevistas, no voy a mencionar ninguno porque pues no voy a mencionar a mi competencia, escuchen Azul Chiclamino, pero todos los podcasts de entrevistas siempre tienen a una persona que nunca se ha equivocado, nunca ha fallado, que es perfecto y es omnipoderosa. Y entonces te dicen, yo hice, yo logré, yo conseguí, mis clientes son así, te dan toda la fórmula de quiénes son tus clientes, quiénes son sus clientes, y de los cuales tú puedes agregar, cambiar, mover, modificar para hacerlos tus clientes. Ellos mismos te están diciendo todas las cosas. Los artículos de Fortune, los artículos de las revistas de negocios, de finanzas, siempre también te dicen cómo son los clientes, cómo son los mercados, sobre todo. Y después, antes, bueno, pues tú googlea, si estás en una industria de tecnología, empresas de tecnología que busquen ciberseguridad, información, big data, servidores, alta tecnología, bla, bla, bla. Y este truco es importante. Ponen entre comillas en Google Study Says. Study Says va a ayudarte a que se vaya la búsqueda hacia estudios, white papers, información de universidades, sobre todo, de institutos importantes. Con un Study Says, eso te va a traer información confiable y no choros, y no te va a traer Wikipedia y cosas de ese tipo, o blogs o Reddit o cosas de ese tipo que no tienen importancia, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma. Siempre generar un guión, eso es oro. Sí, no manches, yo lo que he aprendido es que si no lo tienes en un guión y si no lo tienes practicado, Clau, se te va a ir, se te va a escapar, se te va a mover, no lo vas a tener claro, no lo vas a definir, no. Siempre hay algo que se te va a pasar y se te va a ir. El guión, aunque tengas un guión de 20 páginas y digas una, por lo menos esas 19 páginas que sobran es material con preguntas que seguramente te van a hacer. Aunque no lo digas, ese guión te va a ayudar a cuestionarte cosas nuevas. Te va a llevar a nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas situaciones. Va a haber un movimiento ahí bien, bien interesante que va a ser. Héctor, ¿es correcto que prefiera usar mi guión con slides de imágenes de referencia?
sin texto. No me gusta tener slides de apoyo para que el cliente se distraiga leyendo. Es terrible, Héctor, usar, a mí, mi opinión personal es terrible usar PowerPoint en una presentación de este tipo. El PowerPoint es un, es un mal teleprompter, ¿ok? No me gusta, pero si tú quieres poner ¿de qué nos sirve el guión, el PowerPoint a las personas? Debería servirnos, en el peor de los casos, para secuenciar tu discurso, ¿ok? Si acaso, en el mejor y más simple de los casos, debería ser nada más para secuenciar la historia, ¿ok? Con este modelo que te estoy diciendo, palacios mentales, búscalo. Te vas a eliminar el guión, ¿ok? Ahora, ¿por qué querrías tú presentar en la parte de atrás una presentación para quitarle la atención a las personas? Entonces, lo que tú vas a hacer es presentar un PowerPoint simplemente con imágenes y va a pasar esto. Eso va a hacer que yo me salga de cuadro y las personas estén viendo nada. O sea, no me estén viendo a mí, están viendo a la pantalla. Yo lo que quiero es tener su atención. Lo que prefiero es un poquito actuación, un poquito otra vez Meryl Streep. Yo lo que quiero es gesticular, yo lo que quiero es decirles dónde poner atención, porque este es el momento crítico, este es el clímax de mi presentación. Aquí es donde quiero que yo tengan la atención, entonces subo el tono, abro los ojos, me quito mi corva, me extiendo, me hago enorme, me hago fuerte, me hago gigante, y entonces ellos me ven de una forma distinta en lugar de estar viendo una pantalla. Esa es la gran importancia. Cuando yo presento el problema, lo que hago es bajar la voz, bajar el tono, bajar el ritmo, incluso encorvarme, porque es una problemática. Y esto lo van a ver ellos y se van a ver reflejados. Si hay empatía, ellos van a empezar a hacer lo mismo. Esa es la importancia del storytelling y presentarse en ese storytelling. No soy fan, pero sí, es mejor poner simplemente imágenes, a lo mejor para salir de cuadro un poquito, tomar aire de este lado o darle un sorbo al café y continuar. Pero tienes que tener por qué quieres hacer eso. Seguramente es porque no te has aprendido el guión, ¿ok? Y este guión te lo tienes que aprender de memoria, de memoria. Invítame a hablar de todas las metidas de pata. Eso vamos a seguir haciéndolo porque sí, no. Los Fuck Ups Nights, tuvimos un Fuck Up Night hace poco y fue una maravilla. Tenemos que seguir hablando de todo ese tipo de cosas y todas las regadas que hemos hecho en las presentaciones. En mi libro hay una muy buena historia que ya les contaré después. El guión debe estar alineado a mi benchmark de la empresa objetivo. Sí, a la audiencia. Tienes que estar muy, muy enfocado en la audiencia. Y eso es un error. Qué bueno que me dices, Marco, José. Hay muchas veces, y este es el gran error que tenemos, sobre todo vendedores, sobre todo marketing, sobre todo desarrollo de negocios, y cuando somos dueños, a lo mejor tenemos un poquito más de holgura para hacer todo esto, pero siempre sacamos nuestra presentación. La presentación. Vas con marketing como vendedor y dices, oye, ¿tenemos la presentación? Sí, te voy a mandar la presentación. ¿Qué alguien hizo en un corporativo? Sí está grabada esta sesión, Alfredo. Va a estar en LinkedIn y después va a estar en YouTube. Alguien hizo esa presentación en Nueva York y te la manda a Latinoamérica, pero también se la manda a India, ¿eh? Se la manda también a Eslovenia y se lo manda a Japón. Es la misma presentación. ¿Tú crees que la audiencia es la misma? ¿Tú crees que reaccionamos de forma igual a todos? Y es un slide que empezó con 20 láminas en el mejor de los casos. Esa presentación que tú tienes, Marco, José, y que está alineada a alguien, a nadie. Y poquito a poquito vas diciendo, híjole, este cuate era más financiero. Y metes otros 5 slides financieros. Ya tiene 25 láminas. ¿Cuántas láminas tienen sus presentaciones? No menos de 60 láminas, se los aseguro. No pasan por mail. No, tienen que pasar por WeTransfer cuando nos la pide un cliente y después, ¿qué es esto? Recibes una presentación de 60 láminas, qué locura. Las presentaciones tienen que ser para la audiencia. Para la audiencia. Por eso, otra vez me regreso a lo que me decía Héctor.
Por eso no puedes hacer una presentación para todos. Ah, pero si tú eres la presentación, si tú cuentas las historias, tú eres el PowerPoint. Entonces tú puedes contarle lo que sea a quien sea. ¿Ok? De repente, y siempre lo digo, siempre cuento esta historia, estás en una cena, estás en una boda, te invitan a una boda y te sientan en una mesa redonda de 10 personas, con otras, tú con tu pareja, están otras 8 personas que muy probablemente sean de 8 industrias distintas. ¿Qué les vas a platicar de lo que haces? Pues tienes que platicarle a cada quien algo muy particular para que entienda lo que haces y a qué te dedicas desde su propia perspectiva. No puedes tirar un discurso para todos. Entonces, acuérdense, tú eres tu tú eres tu PowerPoint. ¿Ok? Más preguntas, seguimos aquí, pero por lo pronto lo que quiero es, otra vez, vámonos a lo que siempre hacemos. Tómale un pantallazo o tómale una foto a esta pantalla, porque este es el resumen de lo que vimos el día de hoy. ¿Por qué quiero que tengas esto? Porque quiero que en tu celular tengas esta lámina. ¿Ok? Y hoy es viernes, soy quien va a hacer algo. Hoy chelas, cervezas y una cubita y te olvidas. Y el lunes ya se te olvidó de todo lo que te dije. Por eso me preguntaron si estaba grabado. Pues sí, conozco a mi gente aquí. Ok, entonces el lunes vas a abrir tu carrete de fotos y vas a ver esto y vas a decir, ah, este muchachito tenía algo interesante. Primer paso, conoce a tu audiencia. Eso es lo más importante y es lo que decíamos. Segundo, el amor por tu idea. ¿De dónde nace tu pasión, tu interés, tu gusto, tu amor por esa idea que les estás presentando? Tercero, tu historia en 3 actos. Yo, ¿quién soy yo, Rodrigo? En 3 actos, pasado, presente y futuro. Cuarto, la historia de tu producto. ¿De dónde viene tu producto? ¿Cuál es qué problema había? ¿Cómo lo resuelve? ¿Y qué beneficios va a traer? Quinto, la industria y el mercado. Ah, chavos, aquí les voy a decir que yo soy el chipotudo y les voy a explicar que yo domino, conozco y soy dueño, amo y señor de Grayskull y de la industria y del mercado. Sexto, ¿quieren números? Yo tengo números. Se los voy a enseñar. Enamórate de tus finanzas. Conócelas. ¿Cuánto vendiste el año pasado, sabes? ¿Cuáles son tus costos? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuánto gastaste el año pasado? ¿Cuánto pagas a tus proveedores? ¿Qué gastos estúpidos tienes? ¿Qué gastos fantásticos tienes? ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has tenido el año pasado? ¿Cuáles son tus ventas, tus costos, tus ingresos, tus márgenes? Ándele, ¿cuáles son tus cuentas por cobrar? Y 7, conclusión. Conclusión emocional. Así es que toma la foto, aquí está, pozo, para que estés ahí al tanto. Y ahí estamos. De eso se trata lo que estamos haciendo. El PowerPoint es el peor teleprompter. Sí, Silvio. ¿Y cuántas presentaciones das a lo mejor tú no, te conozco bien, pero ¿cuántas presentaciones? Es más, chécate esto, Silvio. Esto es súper importante. Yo me pongo a pensar, de las personas con las que trabajo, cuando yo andaba en un corporativo, cuando yo estaba, ¿cuántas presentaciones daba? Al menos yo estaba o daba, bajita la mano tenía yo en mi calendario 5 juntas diarias. Bajita la mano, ¿eh? 5 juntas diarias. 5 por 5 son 25 a la semana. Por 4 son 100. 100 PowerPoints al mes que revisas. ¿Te acuerdas del primero? ¿Te acuerdas del 12? Pues claro que no. El PowerPoint es muy, 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 es terrible. Es terriblísimo. Mi querido Vilés, conozco a mi gente. Conozco a mi gente y ya deben estar cubeteando desde ahorita, desde estas horas, mi querido Vilés. Muchos de ellos. Bueno, ya iba a decir una tonta. Bueno, muchos ya deben estar en el brunch dominical, así te la pongo. Ahí en el Fishers, si los conozco. En el Fishers deben estar echándose ahí unas mimosas porque ayer fue terrible lo que hicieron. Bueno, pues muchas gracias. Híjole, hoy sí nos extendimos. Se ve que también, igual que el Fuck Up Night, también fue un tema importante y relevante. Búsquenme, contáctenme. Esto se queda grabado aquí en LinkedIn, esto se queda grabado en YouTube. Búsquenme, síganme en mis redes sociales. Salud, mi querido Memo. Y ya ves, ya están brindando de este lado. Esto es café, no vayan ustedes a pensar que no. Entonces, de eso se trata.
busquen y díganme, contéstenme de este lado, qué otras iniciativas quieren que hablemos y qué es lo que vamos a hacer. La siguiente va a ser una sesión que se llama A lo Bestia. Uy, y va a estar buenísima. Muchas gracias. Muchas gracias y recuerden, mantengan toda la información corta porque les van a dar probablemente unos 10 minutitos en el mejor de los casos. Gracias, nos vemos el próximo viernes con otra sesión idéntica. Esto lo hacemos todos los viernes aquí en LinkedIn y el espacio se llama The Room y es un cuarto donde hacemos muchas ideas y todo este tipo de cosas que ya saben.